¿Qué tal, amigos y amigas? Este es su canal El Mensaje de la Biblia. Hoy tendremos un tema interesante por demás. Vamos a analizar la visión de Ezequiel capítulo 1 hasta el capítulo 9 y quizás el capítulo 10 y ver cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen en esta visión. Así que no se lo pierdas. Pero antes queremos recordarte que si no te has suscrito al canal, hazlo en estos momentos. Saca un momentito, pulsa allí en suscrito y en suscribirse y suscríbase al canal. Y por favor, denle like. Los likes ayudan a que este programa o este video se propague, que el algoritmo de YouTube lo propague y muchas más personas puedan verlo. Así que ayúdenos con ese asunto, por favor. Vamos de lleno a la profecía o la visión de Ezequiel capítulo 1. Ya demostramos en un programa anterior, y voy a repasarlo brevemente, en Isaías capítulo 6, del versículo 1 al 10, hay una visión también del trono. Son dos visiones del trono que vamos a analizar en el programa de hoy, en la grabación de hoy. En Isaías capítulo 6, por ejemplo, dice el versículo 1: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Así que dice Isaías que él vio al Señor. Él vio al Señor sentado sobre un trono. Vio a Adonai. Ahí no dice Yahweh, dice Adonai. Luego dice que encima de él había serafines, y los describe. Luego el uno al otro da voces diciendo: Santo, santo, santo es Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos, o Yahweh de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Este pasaje tiene una significación especial cuando vamos al Evangelio según Juan, capítulo 12, 37 al 40. En esos versículos, Juan dice que la gloria que Isaías vio fue la gloria de Jesús. Así que aquí en esta visión, en este trono de Isaías capítulo 6, está Jesús, según Juan lo interpreta en el capítulo 12, versículos 37 al 40. Él dice que la gloria que Isaías vio fue la gloria de Jesús. Pero entonces sigue diciendo que los que hicieron de la puerta se estremecieron y que la casa se llenó de humo. Y así que el profeta Isaías se preocupó muchísimo y dijo: ay de mí, que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Así que Isaías se preocupó muchísimo, dice: voy a morir. Se supone que a Dios nadie lo vea y viva. A Yahweh nadie lo puede ver y vivir. Y yo lo acabo de ver con mis propios ojos en esta visión. Pero entonces uno de los serafines voló hacia él y con un carbón encendido que tomó del altar con tenazas, tocó la boca del profeta y le dijo: he aquí que esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y expiado tu pecado. Y es en el versículo 8 que dice: después oí la voz de Adonai, del Señor, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? O sea, ¿quién irá por nosotros? Aquí Adonai habla en plural y no es un plural de majestad, porque el plural de majestad no existía en los tiempos bíblicos. No existía. Existió mucho después de los tiempos de Jesús. En la Biblia el plural de majestad no existe. Hay algunas menciones que algunos eruditos señalan ya para el cuarto siglo antes de Cristo, pero no para el tiempo que escribió Moisés, no para el tiempo que escribió Isaías, que fueron 750 años antes de Cristo. Así que aquí tenemos a Adonai hablando en plural. No dice Adón, dice Adonai en plural también. Quizás un plural de intensidad, como lo ven algunos, pero la cosa es que él habla en plural. Dice: ¿quién irá por nosotros? O sea que allí en el trono había más de una persona. Dice nosotros, igual que en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo Dios, dijo Jehová Dios. Hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que son pronombres en plural, no en singular. Tenemos en el libro de Génesis 3:22, cuando Adán y Eva pecaron: he aquí el hombre es como uno de nosotros, dijo Dios, sabiendo el bien y el mal, como uno de nosotros. En la torre de Babel, Jehová dijo: descendamos y confundamos, en plural nuevamente. Y aquí ahora Isaías, en esta visión, escucha al Señor que le dice: ¿quién irá por nosotros? Y lo importante es este versículo 9 y este versículo 10. Isaías dice: envíame a mí. Pero mira el mensaje de este Adonai a Isaías. Dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, no sea que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos y entendiendo con su corazón,
se convierta y sea sanado. ¿Cómo el apóstol Pablo interpreta estas palabras de este Señor aquí en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10? En el último libro de los Hechos, en el capítulo 28, Pablo está predicando en Roma, se le pide razón de lo que estaban haciendo. Entonces, en el versículo 25 dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después que Pablo les dijo esta última palabra. Escuche bien ahora que dijo Pablo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha embotado y con los oídos oyeron endurecidamente, y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y comprendan con el corazón y se conviertan y yo los sane, dice la escritura aquí en el libro de Isaías capítulo 6, en Hechos capítulo 25, versículos 25 al 27. Estos versículos 25 al 27, del 26 al 27, mejor dicho, 26 y 27, son los mismos versículos que aparecen en el libro de Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Son las mismas palabras que el Señor, que Adonai le dijo a Isaías. Pero aquí Pablo dice que fue el Espíritu Santo quien le dijo esas palabras a Isaías. O sea que el apóstol Pablo ubica al Espíritu Santo en el trono en esta visión de Isaías capítulo 6. Con razón dice, los querubines decían santo, santo, santo. Son tres. Y algunos dicen esto es un santo, santo, santo de intensidad. Bueno, está bien que diga Jehová es bueno, bueno, bueno. Yo no voy a hacer ningún sitio de la Biblia. Jehová es grande, grande, grande. Jehová es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Ese tipo de repetición de esa forma no existe en la Biblia. Pero aquí dice que Jehová es santo, santo, santo. 3 veces. Y ahora yo entiendo por qué. Juan dice, en Juan 12, 37 al 40, que allí estaba Jesús. Que Isaías vio la gloria de Jesús. Porque al Padre nadie puede verlo y vivir. Dice en Juan 1:18 que al Padre nadie lo ha visto jamás. O sea que ese Jehová que Isaías vio fue Jesús. Fue la gloria de Jesús. Y entonces ese Adonai que habló, dice el apóstol Pablo en Hechos 28, 25 al 27, que fue el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo se ubica allí también. Con razón Jesús, cuando habló a sus discípulos del Espíritu Santo, en el Evangelio según Juan, capítulo 15, mejor dicho. Vamos allá rapidito, porque para mí este versículo es importantísimo por demás. En el capítulo 15 del libro de Juan, versículo 26, mira cómo dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí en este versículo 26 aparece una expresión 2 veces en griego, para tu patros, del lado del Padre. O sea que aquí dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del lado del Padre, para tu patros. Y por cierto, en la revisión Reina Valera 1977, en el margen dice, hay un numerito que es el número 3 que aparece al lado del Padre y dice de junto al Padre. ¿Por qué? Porque en el texto griego dice literalmente del lado del Padre. El Espíritu Santo vino del lado del Padre y Jesús vino del lado del Padre también, porque los tres compartían originalmente el trono. Cristo bajó a la tierra, dejó su trono y bajó. Vivió una vida perfecta. Murió en la cruz. Resucitó y ascendió al cielo. Y volvió y se sentó a la diestra del trono de la majestad de las alturas, según Hebreos 1:3, al lugar que le correspondía, al lugar de donde vino. Pero el Espíritu Santo vino del para tu patros, según Juan 15:26, del lado del Padre, y se quedó. Hizo de nosotros su templo, según 1 Corintios 3:16. Somos templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros, según Romanos 8:9. Y la cosa es que en Juan 14:16, Cristo dijo que enviaría al otro consolador. Y usa el adjetivo otros. No use el adverbio alón. Use el adjetivo alos. Alón, el adjetivo. La diferencia entre ellos dos es un omicron y un omega. Con omicron, alos es un adjetivo. Otro, la misma clase. Alón como adverbio es con omega y es el mismo de otra forma.
Y hay gente que yo escucho por ahí diciendo que Cristo es el Espíritu Santo de otra forma. Si eso fuera así, hermanos, si Cristo fuese el Espíritu Santo, entonces la segunda venida de Cristo ocurrió en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino. Así que la segunda venida de Cristo sería en Pentecostés. Tamaño error. Eso no se lo cree nadie. Pero esta gente insiste en que Cristo es el Espíritu Santo, cuando Cristo dijo es otro de la misma clase que yo. Alos como adjetivo, no como adverbio. Y esta gente lo lee como adverbio. Ni siquiera chequean el texto griego. Porque es que no saben. Repiten lo que otros le enseñan. Lo que estos falsos maestros binitarios y antitrinitarios le dicen a ellos. Les dicen. Pero aquí en la Biblia encontramos que tanto Cristo como el Espíritu Santo vinieron del lado del Padre para tu patros. Eso lo establece claramente Juan capítulo 15 y versículo 26. Y cuando habla de Jesús también usa la expresión para tu patros también. Así que el Espíritu Santo vino y se quedó. Y se quedó con nosotros según Juan 14, 16 para siempre. Él no regresó al trono. Por eso en el trono en Apocalipsis 22, 3 habla del trono de Dios y del Cordero. Y la gente se pregunta, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Se quedó con la iglesia, se quedó con nosotros. Hizo de nosotros su templo y su trono para siempre. Con razón el apóstol Pablo dice en Romanos 15:30, él habla allí del amor del Espíritu. Nos amó tanto que se quedó con nosotros. Qué maravilloso. Vamos ahora al libro de Ezequiel. Ya hemos demostrado con la visión de Isaías 6 que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban allí. Y ha dado la evidencia bíblica. Fíjense que no he usado ningún otro escrito. No he citado a nadie más. Me he limitado a la sola escritura, a la sola Biblia. Juan 12, 37 al 40 dice que la gloria que vio Juan en esa visión de Isaías capítulo 6 fue la gloria de Jesús. Pablo dice en Hechos 28, 25 al 27, que quien habló, que ese Adonai que le habló a Isaías y dijo las palabras registradas en Isaías 6, 9 y 10, fue el Espíritu Santo. Así que yo se las doy como la Biblia me la dio a mí, como está en la Biblia, ni más ni menos. Yo no estoy diciendo, no digo usted por ahí, Rafael Montesinos dijo, no. Pablo dijo, Juan dijo, Isaías dijo, no yo. Eso que quede claro. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 1, porque aquí sí que encontramos una visión interesantísima por demás, que mucha gente la confunde con platillos voladores. Dicen que son platillos voladores que vio Ezequiel. Falso. Aquí estaba Ezequiel, junto al río Quebar, entre los deportados, y tuvo una visión en el 5º año del rey Joaquín. Entonces, dice que él vio que venía del norte. El norte es el alto, el cielo. Venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego fulgurante. Fíjese que la nube se asocia tanto con Dios, con las teofanías del Antiguo Testamento. Siempre hay nubes. Hay nubes. Y Cristo viene en las nubes del cielo. Las nubes siempre hablan de teofanías y de la presencia de Dios. En el monte Sinaí había nubes cuando estaba Dios allí presente en ese lugar. Así que entonces, dice en el versículo que era una gran nube con un fuego fulgurante. Y el fuego también se asocia con Dios. Y una gran nube, un fuego fulgurante, y alrededor de un resplandor, y en medio del como un fulgor del electro, en medio del fuego, o sea, como el bronce bruñido. O sea, hay un resplandor. Con razón el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, habla del resplandor de Cristo, que es el resplandor, la irradiación, la refulgencia de la gloria de su Padre. O sea, hay gloria, una gloria inmensa donde está la presencia de Dios. Pero dice aquí en el versículo 5, y del centro emergía la figura de 4 seres vivientes, que en el capítulo 10 se describen como querubines. En el capítulo 10 le hablo después con calma porque no tengo tiempo de leer todos esos versículos. Así que estos seres vivientes, que son a semejanza de hombre, con 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. O sea, dice en el libro de Ezequiel capítulo 10, que él entendió que estos eran 4 seres vivientes, eran querubines. Debajo de sus alas, y a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y en cuanto a las caras y a las alas de los 4, con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Fíjense que hay una diferencia entre los serafines y los querubines, y eso hice un escrito hace unos meses atrás. Los serafines, ustedes nos encuentran en Isaías alabando, santo, santo, santo es Yahweh de los ejércitos. Pero aquí los querubines
mueven y conducen el trono de Dios. En el libro de Daniel capítulo 7, versículo 9, dice que el trono de Dios tiene ruedas, las ruedas del mismo fuego ardiente. Y aquí en Ezequiel viene el trono de Dios bajando del norte, de lo alto, y lo primero que se ven son las ruedas, porque el trono de Dios en la Biblia tiene ruedas, para indicar que es movible. Así que él ve las ruedas, y él va a describir las ruedas más adelante. Pero dice aquí en adelante, en el versículo 10, y el aspecto de sus caras era como de cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda de los cuatro. Así movía entre los cuatro cara de águila. Estos son los cuatro estandartes principales de las tribus de Israel. Cada tribu tenía un estandarte, una bandera. Entonces Judá tenía el león, por ejemplo. Y entonces otros tenían el águila. Y estos son los cuatro estandartes principales, las cuatro tribus principales que se reunían alrededor del arca, del santuario, mejor dicho, en escuadrones. 3 tribus acá, al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oeste y 3 tribus al este. Entonces Judá encabezaba una, y así pues los otros líderes encabezaban las otras tribus con sus respectivos estandartes de buey, de hombre, de águila y de león. Pero entonces aquí me llama algo la atención. Versículo 15. Miraba yo en los seres vivientes, y aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. 17. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se movían cuando andaban. 18. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de las 4. O sea, en este trono, y voy a ir un poquito más adelante porque aquí hay 2 cosas bien importantes. En el versículo, vamos a ver, más adelante en el versículo 28, por ejemplo, 26 y 28 dice, Ezequiel 1, 26 y 28, preste mucha atención. Y por encima de la bóveda que había sobre sus cabezas, había como la figura de un trono. Así que eso que Ezequiel vio fue el trono de Dios. Y las ruedas del trono de Dios no eran platillos voladores. No, que esos ojos eran ventanas. Que esos eran platillos voladores y los ojos eran las ventanas. No, Señor. Son las ruedas del trono de Dios, que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Es interesante que en toda la Biblia Dios se presenta como un hombre. Hay muchos versículos de la Biblia, y yo tengo una lista de ellos, en que a Dios se presenta en forma humana. En Ezequiel 33, 17 al 23, en Amós 7, 7, y en Isaías 6, 1 y 2, se presenta a Dios de forma humana. En Jeremías 1, 9, en Daniel 7, 9, como un anciano de días. Se presenta a Jehová, a Yahweh, como un ser humano, con forma humana. Semejante al arcoíris, dice en el versículo 28, que aparece en las nubes del día que llueve, así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta era la apariencia de la imagen de la gloria de Jehová. Así que Ezequiel está diciendo que en ese trono estaba sentado Jehová. Pero hay algo interesante aquí. Ya les dije que los querubines son los ángeles encargados de mover el trono de Dios, mientras los serafines están encargados de la alabanza en el cielo. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Aquí tenemos que los querubines se mueven con el trono de Dios, y las ruedas se mueven a partir de los querubines. Pero hay algo aquí que me llamó mucho la atención en este versículo. Me llamó mucho la atención que hay varias cosas aquí que encuentro aquí en este lugar. O sea, ¿quién dirige a estos serafines, a estos querubines? Versículo 20, escuche bien ahora. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Escuche bien. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde se les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Así que el Espíritu, y aquí en la letra Reina, la Reina Valera de 77, lo escriben Espíritu con minúsculas. Hay otras versiones como la Christian Standard Bible y la Literal Standard Version, que lo ponen con mayúscula. Hay otras versiones que lo traducen con mayúscula, Espíritu, y debe ser con mayúscula, porque aquí está hablando de que el Espíritu Santo es quien dirige a los querubines, que a la vez mueven el trono de Dios. Mira qué interesante. Así que el Espíritu Santo juega un papel, es el ejecutor de la deidad. Él dice, vamos en esa dirección. Él es quien conduce a los serafines, le dice a los querubines a dónde ir. Versículo 20 otra vez. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas.
Mira qué interesante. Ahora, me llama la atención ese versículo 18. Y sus aros eran altos y espantosos, los aros de las ruedas, y llenos de ojos alrededor de en las cuatro. Esos ojos tienen una significación profética espectacular. En Zacarías capítulo 3 y versículo 9 hay un versículo revelador. Voy a buscarlo bien rápidamente. Zacarías 3:9. Y miro lo que dice. ¿Por qué aquí? No, voy a leer el 8 y el 9. Escucha bien ahora. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones de presagio, pues he aquí que yo traigo a mi siervo el retoño. Porque he aquí que aquella piedra que puso delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y he aquí que yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un solo día. Así que sobre el retoño, sobre el Mesías prometido, había 7 ojos. Capítulo 4, versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de los modestos comienzos se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son 7. 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Escucha bien. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Los ojos se asocian con omnipresencia. Y entonces en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 5 y versículo 6, de un momentito lo que lo busco, rapidito por aquí, dice, versículo 6, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, un cordero en pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 6, hay un saludo epistolar de parte del que es, el que era y que debe venir, y de los 7 espíritus de Dios y de Jesucristo. Los 7 espíritus de Dios son el Espíritu Santo, no son ángeles, porque en el capítulo 5 de Apocalipsis se mencionan los 7 espíritus y se mencionan los ángeles por separado. Este saludo trinitario es de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Cristo se presenta como un cordero y al Espíritu Santo como 7 espíritus. 7 espíritus, 7 significa plenitud. En el libro de Isaías capítulo 11 encontramos que el Espíritu Santo tiene 7 características que se describen allí en el capítulo 11. De buscarlo aquí rapidito, Isaías capítulo 11. Porque esto se pone interesante, esto es muy interesante. Isaías capítulo 11, versículo 2 dice, hablando del 1 y el 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, o sea, este es Jesús. Y un retoño brotará de sus raíces, este es Jesús, el Mesías, una profecía mesiánica. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, los 7 ojos, los 7 espíritus. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 cosas se asocian con el Espíritu Santo. Por eso en Apocalipsis 1:4 se le llama los 7 espíritus de Dios. Espíritus de Dios. Igualmente en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y entonces en este capítulo 5 de Apocalipsis se repite prácticamente lo mismo que dice allí en Zacarías capítulo 10 y versículos 4 y 5. En este capítulo 6 de Apocalipsis dice que estos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Igual que en Zacarías capítulo 4, versículos 2 al 6, también que habla de eso. Así que estos 7 ojos de las 4 ruedas representan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien guía ese trono de Dios, que le dice a los querubines hacia dónde dirigirse. Es un ejecutor, es un director. Él manda y obedecen y le obedecen. No es una fuerza activa. Así que hasta ahora tenemos al Padre en el trono en Ezequiel capítulo 1. Tenemos al Espíritu Santo y va más allá todavía. Vamos a Ezequiel nuevamente. Dejo buscarlo otra vez. Un momentito, lo que llevo aquí es Ezequiel capítulo 1. Entonces llegamos al versículo capítulo 2 y versículo 2. 1 y 2. Y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me sentó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Así que el Espíritu Santo entró en él. Versículo 9. Y miré y aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro. Así que había una mano allí, ¿verdad?
En el capítulo 3 y versículo 12 dice: entonces me elevó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas junto a ellos, y el sonido de gran estruendo. 14. Me levantó pues el espíritu y me transportó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, mientras la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Así que el Espíritu Santo levantó al profeta y se lo llevó en el trono. Lo levantó en el trono y se lo llevó para Jerusalén. Y allá lo llevó y le mostró en los siguientes capítulos las abominaciones que los sacerdotes hacían en el templo. Cómo adoraban a Tamuz. Cómo eran unos idólatras en el templo de Dios. Las abominaciones que se veían allí dentro en ese templo fueron mostradas a Ezequiel. Entonces, en el capítulo 9 dice: así que hasta ahora tenemos al Padre en el trono y el Espíritu Santo en el trono, dirigiendo los querubines, diciendo hacia dónde va ese trono. En el capítulo 9 y versículo 1 dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos, este versículo dice aquí los verdugos, la Reina Valera 77, esa palabra hebrea significa también los visitantes, me parece que es más correcto decir los visitantes, o los castigadores, los verdugos está bien. Los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la tierra, de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a la cintura un tintero de escribano. Entrados se pararon junto al altar de bronce. Se distingue el varón de tintero de escribano de los otros 6. O sea, es un superior. Es superior a los 6. Y se distingue. Aquí yo tengo, por ejemplo, partecita de buscarla por aquí un momentito. Moshe Greenberg, judío, un especialista judío, dice, él observa que el varón vestido de lino de Ezequiel 9 posee un estatus funcional que lo distingue radicalmente de los otros mensajeros. No es un ejecutor común, sino una figura estrechamente asociada con la presencia divina, cuya función mediadora lo sitúa en un nivel superior al de los 6 ángeles destructores. Entonces Greenberg subraya que este personaje recibe órdenes directamente del Dios entronizado, ejecuta tareas de carácter judicial y protector, y actúa como administrador de un juicio sagrado que no puede ser delegado a mensajeros ordinarios. El hecho de que sea él y no los ángeles quien marca a los fieles y luego rinde informe al Dios del trono muestra que su rango es singular y que participa de la esfera divina más inmediatamente que los demás seres del relato. Esta valoración sitúa al varón de lino dentro de la misma categoría teológica de agentes divinos superiores, es un ser divino, como el ángel de Yahweh en otras teofanías del Antiguo Testamento. Eso tomé del libro, vamos aquí a dar la cita a la fuente, del libro de Anchor Bible Commentary, volumen 22, en la página 172 a 175, allí citan a Moshe Greenberg, judío, un erudito judío, diciendo estas palabras. Pero la cosa no se queda ahí. Además de Moshe Greenberg, conseguí varios comentarios más. Pues voy a compartir con ustedes, aunque sea otro comentario más, porque si no haría este programa muy largo. F.F. Cook, otro comentario que pasó aquí en mi biblioteca, son un comentario de Libros Rojos, y él comenta que el varón vestido de lino en Ezequiel 9.2 es superior a los otros 6. Eso se ve de lejos, porque se distingue, cuando se habla del varón vestido de lino, se distingue de él, de los otros 6. Sobre su vestimenta añade: esta era la vestimenta sacerdotal. Luego vincula esta figura con la de Daniel y Apocalipsis. En Daniel 10.5 aparece un hombre vestido de lino, que manifiestamente es el mismo que Juan describe como el Hijo del Hombre vestido con una vestimenta que le llegaba a los pies en Apocalipsis 1.13. Este varón era el ángel del pacto, el gran sumo sacerdote, superior a aquellos de quien estaba rodeado. Y cierro la cita. Esto está en el comentario de F.C. Cook, de Bible Commentary, volumen 6, en la página 49. También está ese comentario en mi biblioteca. Entonces, aquí tenemos que el Hijo de Hombre que aparece aquí es el mismo Hijo de Hombre que aparece en Daniel capítulo 10 y versículo 5. El mismo varón que aparece allí en Apocalipsis capítulo 1, entre los candeleros, con una túnica que llegaba hasta los pies. Esa es la túnica de los sacerdotes, ejecutando un trabajo sacerdotal. Él vive para interceder. Es nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí está
efectuando una obra de juicio en estos versículos. Una obra de juicio. Así que entonces tenemos aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 1, capítulos 1 al 10, 1 al 9, al Padre en el trono, al Espíritu Santo dirigiendo el trono, guiando el trono, y a Cristo como el ejecutor, en este caso, de la marca que se iba a colocar sobre aquellos que clamaban y gemían por las abominaciones que se cometían en medio del pueblo, en medio de la ciudad. Dice que en el versículo 4, Ezequiel 9:4, y les dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad y por el medio de la Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Un sello protector. Este varón vestido de lino que nosotros con Jesús va a sellar al pueblo de Dios en esta visión para evitar que sean destruidos. Así como en los días de Moisés, durante la primera Pascua, se marcaron con sangre los dinteles de las puertas de las casas para que el ángel destructor, cuando pasase, no entrase y destruyese. Así también aquí en Ezequiel, capítulo 9, encontramos que el varón con el dintel de escribano, y mire qué interesante, ¿qué sangre se colocaba en el dintel de las puertas en Egipto? La sangre del Cordero. Y aquí es el Cordero de Dios, es el Hijo del Hombre, es el Mesías quien pone la marca, quien personalmente coloca la marca sobre aquellos que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se cometen en medio de Jerusalén. Así que tanto la visión de Isaías capítulo 6, como la visión del capítulo 1 de Ezequiel que llega hasta el capítulo 10, una visión de 10 capítulos, aparecen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Los tres trabajando en perfecta unidad a favor de la raza humana. Y así ha sido siempre, desde el principio. En el libro de Hebreos, capítulo 9, y versículo 14, mira lo que dice. Mira cómo se estableció el plan de salvación. 13 y 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los contaminados santifican para la purificación de la carne, escuche ahora por favor, escuche con mucho cuidado, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante a través de quién se ofreció Cristo, a través de la agencia del Espíritu Santo, se ofreció sin mancha a Dios por nosotros. Así fue que se elaboró el plan de salvación. La deidad trabajando desde el principio en perfecta unidad. El Hijo dice, yo voy a ofrecer mi vida, mi sangre, por si acaso algo sale mal con la creación. El Espíritu Santo fue el medio que Cristo utilizó para llevar este mensaje al Padre. Y el Padre lo aceptó. Y entonces Cristo, cuando llegó el tiempo, nació de una mujer según Gálatas 4:4. Dios le preparó un cuerpo, según Hebreos 10:5. Aquel verbo fue hecho carne, según Juan 1:14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El cielo está empeñado en nuestra salvación. El cielo completo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están empeñados en salvarnos. ¿Qué tú estás haciendo en estos momentos con tu vida? ¿En qué dirección diriges tu vida? Dios quiere salvarte. Dios envió a Jesús. Y aquí está el Espíritu Santo listo para ayudarte con tu arrepentimiento, con tus oraciones, con tu vida en la santificación. Dios te ama. Dios desea salvarte. Entrega tu vida a Jesús si no lo has hecho todavía. El cielo completo trabaja a nuestro favor. Y estas palabras me llenan de alegría y de seguridad. Saber que hay un Dios que no es distante, sino que está cerca de nosotros. A través del Espíritu Santo, Él mora en nosotros juntamente con el Hijo. Su representante es el Espíritu Santo, y a través de su representante, el Padre y el Hijo moran en nosotros por la fe, según Juan capítulo 14. Cristo viene pronto. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? ¿En qué dirección va tu vida? Dios quiere darle dirección a tu vida. Permite que Dios te dé dirección. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.